Todos aquí el pastor Héctor Quiñones y Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Antes de la cruz y en la cruz el capítulo 18 y el capítulo 19 asimismo del libro de Juan. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Te agradecemos, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dado hasta este momento en esta jornada de poder leer la palabra, Señor, de principio a fin. Te agradecemos, Señor, que seguimos progresando diariamente, que no nos hemos dado por vencidos y que asimismo, Señor, en estos meses que restan podremos terminar tu palabra, siendo asimismo de edificación hacia nuestras vidas. Ayúdanos a poder, Señor, compartirla, entenderla y que tu sabiduría, Señor, permee alrededor de nuestras vidas, en nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, Padre. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces que el capítulo 18 se enfoca en lo que es la traición y el arresto de Jesús y el capítulo 19 en lo que es el juicio y la muerte. En la narración del juicio de Jesús, Juan enfoca la presencia del Señor ante Pilato y los esfuerzos inútiles del gobernador por libertar a Jesús, cediendo al final a la conveniencia y presión del populacho. Pilato sentenció a Jesús a ser crucificado. Muchos de los detalles que Juan incluye son exclusivos de su narración. Los soldados romanos, por ejemplo, echando suertes por la túnica de Jesús, la designación de Juan para tomar a María bajo su cuidado, la lanza que hirió el costado de Jesús, las apariciones después de la resurrección a María Magdalena, Tomás y a los 7 discípulos en el mar de Tiberias. A través de todo el libro, hermanos, el propósito de Juan brilla claramente a presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, en su vida, en su muerte y asimismo en su resurrección. Vemos que los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos quizás eran miembros de la guardia del templo y eran judíos quienes los líderes religiosos delegaron autoridad para efectuar arrestos en casos de infracciones menores. Los soldados tal vez hayan sido una pequeña compañía de soldados romanos que no participaron del arresto, sino que acompañaron a la guardia del templo para asegurarse de que la situación no se descontrolara. Juan no narra el beso del saludo de Judas, como dice Mateo 26:49 y Marcos 14:45 y Lucas 22:47 y 48. Pero el beso de Judas marcó un punto de transición para los discípulos. A partir del arresto de Jesús, la vida de cada uno de ellos sería radicalmente diferente. Por primera vez, Judas traicionó abiertamente a Jesús delante de los otros discípulos y por primera vez los leales discípulos de Jesús se alejaron corriendo, como dice Mateo 28, versículo 56, 26, 56, perdón. Y el grupo de los discípulos sufriría un tiempo de severa prueba, hermanos, antes de transformarse de seguidores vacilantes a líderes dinámicos. Porque hubo, ¿verdad?, un momento de entrega, un momento de preocupación, donde huyeron, y luego un momento donde cuando desciende el Espíritu Santo reciben poder, se reciben una restauración, ¿verdad? Una sanidad que les da una valentía también para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Los hombres tal vez se sorprendieron ante el arrojo de la pregunta de Jesús o ante las palabras yo soy, que era una declaración divina, como dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Tratando de proteger a Jesús, Pedro desenvainó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro que metiera su espada en la vaina y que permitiera el despliegue asimismo del plan de Dios. La copa que se menciona en el capítulo 18:11 significa el sufrimiento, el aislamiento y la muerte que Jesús debería de soportar a fin de expiar los pecados del mundo. A Jesús lo llevaron de inmediato a la residencia del sumo sacerdote a pesar de que esto ocurrió en medio de la noche. Los líderes religiosos estaban apurados, querían completar la ejecución de Jesús antes del día de reposo y seguir adelante con la celebración asimismo de lo que era la Pascua. Eh, Esta residencia era un palacio cuyos muros exteriores rodeaban un patio donde siervos y soldados se calentaban junto con un fuego. En el capítulo 18, versículo 13, tenemos a Ana, tenemos a Caifás, que fueron
Anás, perdón, y a Caifás, que fueron sumos sacerdotes. Anás fue el sumo sacerdote de Israel desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo, y cuando los gobernadores romanos lo despusieron en ese momento, y ahí ya dejó de regir. A Caifás, yerno de Anás, lo nombraron sumo sacerdote y permaneció en el cargo desde el año 18 hasta el año 36-37 después de Cristo. De acuerdo con la ley judía, esta posición era vitalicia. Por lo tanto, muchos de los judíos seguían considerando a Anás como sumo sacerdote y lo seguían llamando por ese título. Pero aunque Anás seguía teniendo mucha autoridad entre los judíos, Caifás tomaba las decisiones finales, era la persona encargada. Y tanto Caifás como Anás se interesaban más por sus ambiciones políticas que por su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Entonces, podemos ver que el otro discípulo que es mencionado en el capítulo 18, 15 y 16 era Juan, el autor de este evangelio. Conoció al sumo sacerdote y se dio a conocer a la criada que estaba a la entrada. Y a causa de sus relaciones, Juan logró entrar junto con Pedro al patio, pero este no quiso identificarse como seguidor de Jesús. Y durante la noche Jesús tuvo una audiencia previa al juicio ante Anás, antes que lo llevaran a sí mismo a donde Caifás y todo el Sanedrín, como dice Marcos 14, del 53 al 65. Los líderes religiosos sabían que no tenían que acusar a Jesús, así que trataron de acumular evidencias en su contra mediante el uso de falsos testimonios, como dice Marcos capítulo 14, del 55 al 59. Fácilmente podemos enojarnos con el concilio por su injusticia al condenar a Jesús, pero debemos de recordar que Pedro y los demás discípulos también contribuyeron al dolor de Jesús, hermanos, al abandonarlo, como dice Mateo capítulo 26 del 56 y el 75 también. Imagínense en medio del sufrimiento, hermanos, ver que los discípulos, que los amados, que los que se preocupan por usted, los que usted ha amado, los que ha valorado, se desaparecieron. Podemos ver entonces acá también que los otros evangelios dicen que las tres negaciones de Pedro ocurrieron cerca de un fuego en el patio exterior del palacio, de Caifás. En el relato de Juan, la primera negación aparece fuera de la casa de Anás y las otras dos afuera de la casa de Caifás. Es probable que hayan ocurrido en el mismo patio, ¿verdad? Que era una sección un poco grande posiblemente. Imagínese que usted está parado afuera mientras interrogan a Jesús y su señor y maestro. Imagínese también mirando a este hombre, el cual ha llegado a creer que es el Mesías tan esperado mientras abusan de él y lo golpean. Hermanos, naturalmente, ¿verdad? Pedro estaba confundido y asustado. Es un pecado serio negar a Cristo. Pero Jesús perdonó a Pedro en el capítulo 21 del 15 al 17. Ningún pecado es demasiado grande para que Jesús lo perdone si usted está verdaderamente en su ser arrepentido. Este hecho cumplió las palabras que Jesús dijo a Pedro después que él prometiese que jamás lo negaría en Marcos 14:31 y Juan 13:38. Según la ley judía, entrar a la casa de un gentil convertía al judío en una persona ceremonialmente contaminada. Como resultado, dicha persona no podía participar del culto en el templo ni celebrar las fiestas mientras no restaurase a un estado de limpieza. Así que por temor a contaminarse, estos hombres permanecieron fuera de la casa donde llevaron a Jesús para ser juzgado. Respetaron los requisitos del ceremonial de su religión. El capítulo 18-28, este gobernador romano Pilato tuvo a su cargo a Judea. Pilato no era popular entre los judíos porque saqueó el tesoro del templo buscando dinero para construir lo que fue el acueducto. No le agradaban los judíos, pero cuando Jesús, el rey de los judíos, estuvo de pie ante él, Pilato lo halló inocente. Pilato sabía lo que ocurría. Sabía que los líderes religiosos odiaban a Jesús y no quería servirles de verdugo. No podían condenarlo a la muerte y el permiso debía de venir de un líder romano. Pero Pilato en un inicio se negó a sentenciar a Jesús sin evidencia suficiente. La vida de Jesús pasó a ser un peón en la lucha del poder político. Pilato intentó 4 veces llegar a una solución con Jesús. Trató de hacer que otro cargase con la responsabilidad. Trató de encontrar una vía de escape para liberar a Jesús.
trató de llegar a un arreglo haciendo que azotasen a Jesús en lugar de entregarlo a la muerte. Y también trató de apelar, hermanos, directamente a la simpatía de los acusadores. Pero todos deben de decidir entonces qué hacer con Cristo. Y Pilato intentó dejar que los demás decidiesen por él y al final salió perdiendo. Esta predicción en el capítulo 18:32 aparece también en Mateo capítulo 20, versículo 19. La crucifixión era un método común de ejecución para los criminales que no eran ciudadanos de Roma. Capítulo 18:34. Si Pilato formulaba, hermanos, esta pregunta en su papel de gobernador romano, su intención sería la de averiguar si Jesús estaba estableciendo un gobierno rebelde. Pero los judíos usaban la palabra rey para ponerlo como un gobernante religioso, no diciendo que estaba tratando de usurpar, ¿verdad? Y tomar control a sí mismo de el reino romano, el imperio romano. Pilato formuló a Jesús una pregunta directa y este respondió con claridad que Jesús es un rey, pero no un rey cuyo reino no es de este mundo. Pilato era un cínico, pensaba que toda verdad era relativa. Para muchos oficiales del gobierno, la verdad era cualquier cosa con la que estuviese de acuerdo la mayoría o que le ayudase a promover su propio plan personal, ¿verdad? De tener sus metas políticas. Barrabás era un rebelde contra Roma y a pesar de haber cometido homicidio, quizás era un héroe entre los judíos detestaban que Roma los gobernase y tener que pagar impuestos al despreciado gobierno. A Barrabás, que dirigió una rebelión fallida, lo liberaron en lugar de Jesús, el único en verdad que podía ayudar a Israel. Capítulo 19 nos muestra que a fin de captar todo el cuadro de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Se agregan en estos versículos detalles de que Jesús murió en la cruz en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, para que así, hermano, usted y yo pudiéramos ser salvos. El azote pudo haber matado a Jesús, como dice el capítulo 19 del 1 al 3. El procedimiento acostumbrado era desnudar la parte superior del cuerpo de la víctima y atar sus manos en un pilar, de azotarlo con un látigo de 3 puntas. La cantidad de latigazos se determinaba por la severidad del delito, pero bajo la ley, hermanos, se permitían solamente hasta 40. Deuteronomio 25:3 nos muestra esto, y después de azotarlo, Jesús también debió soportar otras agonías que se narran también en los otros evangelios. Los soldados fueron más allá de la orden de azotar a Jesús, también se burlaron de su pretensión de realeza, colocando una corona sobre su cabeza y un manto real sobre sus hombros. Finalmente, la verdad salió a la luz. Los líderes religiosos no llevaron a Jesús ante Pilato por causar una rebelión en contra de Roma, sino porque pensaban que había quebrantado las leyes religiosas y la blasfemia, hermanos, uno de los delitos más serios en la ley judía, merecía la pena de muerte. Durante el juicio vemos que Jesús fue el que mantuvo el control, no Pilato ni los líderes religiosos. Pilato vaciló, los líderes religiosos reaccionaron movidos por odio y por enojo, pero Jesús mantuvo su compostura durante todo este proceso. Cuando Jesús dijo que el hombre que lo entregó era más culpable que Pilato, no disculpaba a Pilato por reaccionar ante la presión política que se ejercía sobre él. Capítulo 19, 2 y 13, vemos acá que estas palabras obligaron a Pilato a permitir la crucifixión de Jesús. Como gobernador romano de la región, se esperaba que Pilato mantuviera la paz. Capítulo 19, 13, vemos que el enlosado era un lugar contiguo a la Torre Antonia, fortaleza en la esquina del noroeste del complejo del templo. Entonces, los líderes judíos buscaban con desesperación librarse de Jesús al punto que a pesar de su intenso odio por Roma gritaban: no tenemos más rey que César. Qué ironía aparentar alianza con Roma mientras rechazaban su Mesías. El capítulo 19, versículo 17 muestra este lugar llamado la Calavera o Gólgota. Era una colina que se hallaba en las afueras de Jerusalén, junto a una vía principal muy transitada. Muchas ejecuciones se realizaban allí, de modo que todos lo vieran y sirviera como un escarmiento de la gente. Bueno, en uno de mis viajes a Israel, pude estar en esa área donde se llama el Gólgota.
Y eso, y la manera donde lo podía ver, ¿verdad? Usted puede literalmente, hermano, ver la conexión y literalmente se puede ver que al cargar la cruz en esa área por donde iban a estar caminando, iba a ser literalmente un espectáculo público lo que se hacía para que la gente supiera, ¿verdad? Que no podían retar a sí mismo al gobierno. Vemos entonces acá que la crucifixión era una forma romana de castigar a la víctima sentenciada a este tipo de ejecución. La obligaban a llevar su cruz por la vía principal hasta el lugar de la ejecución, como una advertencia a todo observador. Las cruces y los métodos de crucifixión variaban. A Jesús lo clavaron en la cruz y a otros simplemente los amarraban con sogas. La muerte llegaba por sofocación, debido a que el peso del cuerpo impedía la respiración normal a medida que la víctima perdía energías. La crucifixión era una muerte, hermano, muy terrible, lenta y asimismo también bien dolorosa. El letrero que se habla en el capítulo 19 eh, intentaba ser irónico. Un rey desnudado y ejecutado en público, obviamente tenía que haber perdido su reino para siempre. Pero Jesús, que invierte la sabiduría del mundo, iniciaba su reino entonces ahí mismo, en esa cruz. Su muerte y su resurrección darían un golpe mortal al gobierno de Satanás y establecería su autoridad eterna sobre la tierra. El título en el capítulo 19-20 estaba escrito en tres idiomas: arameo para los judíos nativos, latín para las fuerzas de ocupación romanas y griego para los extranjeros y judíos visitantes de otros lugares. Los soldados romanos encargados de la crucifixión acostumbraban a apropiarse de las vestimentas de los condenados. Ellos se repartían los vestidos, pero les costó mucho determinar quién se llevaba su túnica, pieza valiosa de su vestimenta. De esta manera se cumpliría la profecía que decía Salmo 22, versículo 18. Y aún mientras agonizaba así mismo, hermano Jesús en la cruz, Jesús seguía ocupándose de su familia al pedirle a Juan que se hiciera cargo de María, su madre. Jesús pidió a sus amigos muy cercanos, Juan, escritor del Evangelio, de este Evangelio, que cuidara de su madre, María, cuyo esposo José quizás ya había fallecido. El capítulo 19-29, esta vasija de vinagre era un vino barato que los soldados romanos bebían mientras esperaban que muriera el crucificado. Hasta ese momento, un sistema complicado de sacrificio se ofrecía por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios y solo mediante el sacrificio de un animal, un sustituto, la gente podía así mismo recibir lo que era el perdón de sus pecados y llegar a obtener la limpieza delante de Dios. Capítulo 19:31. Iba en contra de la ley de Dios exponer el cadáver de una persona toda la noche, como dice Deuteronomio 21:23. Así como también estaba prohibido trabajar después de la puesta del sol el viernes, cuando el sábado empezaba. Capítulo 19, 31 a 35. Estos romanos eran soldados experimentados. Ellos sabían por crucifixiones anteriores que si un hombre estaba, si la persona estaba o no estaba muerta. Así que, sin lugar a dudas, Jesús estaba muerto cuando se acercaron para comprobarlo. Por esto decidieron no quebrarle las piernas como hacían con otras víctimas. Cuando habían personas que habían sido crucificadas y ya era tiempo que los iban a sacar, al romperle las piernas, eso lo que hacía era que se desangraran y las personas morían más rápido. Entonces, no, esto no lo hicieron como con Jesús, que había sido profetizado, hermanos, que no iba a ser hecho de igual manera. Los detalles gráficos de la muerte de Jesús en los relatos de Juan son importantes, ya que Juan fue un testigo presencial. Jesús murió cuando se disponían a matar a los corderos de la Pascua. Ni un hueso se rompía en los corderos sacrificados. Bien importante esto, como dice Éxodo capítulo 12, 46 y Números capítulo 9, versículo 12. En el versículo 38 y 39 del capítulo 19 vemos que cuatro personas cambiaron el proceso de la muerte de Jesús. El malhechor que agonizaba en la cruz próxima a Jesús pidió que se acordara de él en su reino, como dice Lucas 23 del 39 al 43. El centurión romano proclamó que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, como dice Marcos 15:39. José y Nicodemo, miembros del concilio judío y seguidores secretos de Jesús, en el capítulo 7, 50 y 52, dejaron de encubrirse. Estos hombres cambiaron más por la muerte de Jesús que por su vida. Descubrieron quién era y ese descubrimiento hizo
aflorar en ellos fe y proclamación y acción. José de Arimatea y Nicodemo eran seguidores de Jesús a escondidas. Temían darse a conocer por la posición que ocupaban en la comunidad judía. José era un líder y miembro de honor del Sanedrín, y Nicodemo era un miembro del concilio, y fue a Jesús de noche y más tarde intentó defenderlo delante de los líderes religiosos. Sin embargo, hermanos, arriesgaron su reputación para dar sepultura a sí mismos a Jesús. Esta tumba quizás era una cueva que se hallaba en una colina rocosa. Era tan espaciosa que un hombre podía caminar dentro, de manera que José y Nicodemo pusieron el cuerpo dentro de Jesús dentro de esta. Una piedra de gran tamaño se colocó asimismo en la entrada. Y al sepultar a Jesús, Nicodemo y José, hermanos, debieron de apurarse para no trabajar en el día de reposo que empezaba el viernes al atardecer con la puesta del sol. Así que tenían que ir a hacerlo bastante rápido, porque si como es, al ponerse el sol, hermano, ya ellos estarían literalmente trabajando, que estarían quebrantando lo esperado, ¿verdad? Desobedeciendo lo esperado del día de reposo. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y por los recordatorios de las cosas que hiciste por nosotros. El sufrimiento, Señor, que pasaste y que padeciste por cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a nunca pasar esto por alto y a poder entender, Señor, a sí mismo, Padre, que no es en vano, Señor, que has cargado nuestros pecados, que has cargado nuestras cargas. Ayúdanos, Padre, a poder entender y a poder ser agradecidos a sí mismo, Señor, en nuestras vidas, Padre, con las oportunidades que nos das diariamente. Guía nuestros pasos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, mi Cristo, ayúdanos a ser agentes de bendición y que podamos ir y predicar el Evangelio a los que nos rodean. En tu santo nombre pedimos esto, en nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.